Comenzamos este culto en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Dios, que encaminas a los humildes por los senderos de la justicia y derramas tu luz sobre los justos, quita nuestras dudas e incertidumbres y concédenos por tu gracia el anhelo de hacer tu voluntad, de modo que guiados por tu Espíritu Santo, escojamos lo bueno y a la luz de tu palabra caminemos en tu senda sin tropezar, por el mismo Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Cantamos del himno número 451, las estrofas 1 al 3. Confesemos nuestros pecados con las palabras del Salmo número 51, de los versículos 1 al 10, palabras que fueron pronunciadas por David cuando Natán el profeta fue a hablar con él por causa de su adulterio con Betsabé. Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado, ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y de alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud.
Imploramos tu piedad, oh buen Señor, por quien sufre en este mundo. Aún gime toda la creación, tus oídos se inclinen al clamor de esta gente oprimida. Apura, oh Señor, tu salvación, sea con paz, bendita y emanada la justicia, que abrace al mundo entero. Ten compasión, que tu poder sustente el testimonio de tu pueblo. Tu reino venga hoy, Kyrie eleison. Escuchemos también las palabras del profeta Isaías en el capítulo 55, del versículo número 3 al 9, donde podemos leer lo siguiente. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno, que es el de mi invariable misericordia por David. Yo lo puse como testigo para los pueblos y como jefe y maestro de las naciones. Por causa del Señor tu Dios, por el Santo de Israel que te ha honrado, llamarás a gente que no conocías. Pueblos que nunca te conocieron correrán a ti. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentra cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. El Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Seguimos alabando a Dios, cantando del himno número 451, las estrofas 4 al 6. De mi perdida
Queremos seguir meditando sobre el tema que nos convoca este mes, que es el discipulado. Este periodo dura toda nuestra vida. Y el texto designado es el de San Mateo, capítulo 8, versículos 18 al 22, donde leemos lo siguiente. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro, que era uno de sus discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Este texto es muy similar al que vimos el domingo pasado en el Evangelio San Lucas en el capítulo 9. Mientras Jesús desarrolló su ministerio terrenal, frecuentemente fue seguido por grandes multitudes que admiraban sus enseñanzas y eran atraídos por sus milagros. En el texto vemos a Jesús respondiendo a dos individuos en relación al asunto del discipulado. Por un lado, el escriba que desea seguir a Jesús, y por el otro, el discípulo que necesitaba que se le recordara lo que significa ser un discípulo. ¿Qué podemos aprender de ellos para nuestra vida de discípulos? El escriba expresó la disposición de seguir a Jesús a cualquier parte. Un ofrecimiento muy loable, recomendable. ¿Pero sabe él lo que significa? Veamos cómo le respondió Jesús ante su decisión. Jesús informa al escriba que él estaba desamparado. Dice en el versículo 20, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús no tenía un lugar físico con comodidades que podría ofrecerle, porque el modelo de ministerio que había elegido era de moverse de pueblo en pueblo, y el que quería ser su discípulo debería afrontar esto. Seguir a Jesús en ese tiempo significaba abandonar todo. Así fue necesario que lo hicieron Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Y a esto también fue animado el joven rico, cuando Jesús le dijo: Anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Para toda cosa que emprendemos, hacemos cálculos y lo analizamos varias veces. Para querer ser un discípulo en el reino de Dios, también uno necesita considerar el costo antes de llegar a ser un discípulo, porque de lo contrario abandonará a mitad de camino. Tal vez esa es la razón por la que muchos conocidos nuestros, miembros de la Iglesia, fueron abandonando su vida de fe, viviendo ya no según el Espíritu, sino según la carne. Esto trataba de transmitir Jesús a las multitudes que lo siguieron. Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo, dice en San Lucas 14:26. Hoy en día, uno no tiene que quedarse sin hogar para seguir a Jesús, ni tampoco ser pobre como a veces se cree. No es eso lo que nos pide, pero sí debemos amarlo más que a la propia familia y a la vida misma. Debemos abandonar todo aquello que impida que Jesús sea el Señor y gobernador de nuestras vidas. Él debe ser lo primero y lo más importante para nosotros. En el versículo 21 leemos: Otro, que era uno de sus discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Él desea renunciar momentáneamente a seguir a Jesús para enterrar primero a su padre. Se oye como un hijo devoto,
¿Qué mal hay en esta solicitud? Es como si nosotros dijéramos más adelante, cuando sea más viejo, ahora no tengo tiempo. La respuesta de Jesús. Jesús le dice que lo siga a Él y que deje que los muertos entierren a sus muertos. Seguirlo a Él significaba ponerlo antes que a la familia. ¿Cuándo nosotros seguimos el accionar de este discípulo? Cada vez que ponemos las cosas de Dios en un segundo plano. Cada vez que Dios ya no es lo primero en la vida. La salvación es un regalo de Dios. Es por gracia. Y Dios la ofrece gratuitamente a todos. Pero solo se accede a ella por la fe. Es solo para los que creen. No hay nada que podamos hacer para pagarla o merecerla. Pero si queremos ser cristianos y ser discípulos de Jesús, esto tiene un costo. Sé que suena contradictorio. Es gratis, pero te va a costar. Un ejemplo para que se entienda mejor. Podemos ver esto en la parábola de Lucas 14, versículos 15 al 24, donde el ciego, antes de que Jesús lo sanase, pedía limosnas en la calle. Jesús a ese pobre ciego lo sana gratuitamente, no le pide nada a cambio. Pero de ahora en más este hombre que recibió la vista tiene que pagar un costo por tenerla, o mejor dicho, tiene una responsabilidad por ese regalo. Ya no puede volver más a la calle a pedir limosna. De ahora en más debería trabajar para ganarse su sustento. Ese era el precio, el costo. Pero vemos que el beneficio que recibió fue infinitamente mayor. De ahora en más era libre, no dependía de nadie, podía ver. En nuestra vida sucede lo mismo. Aunque a veces podamos creer que es muy costoso seguir a Jesús, porque ya no puedo seguir haciendo lo que hacía y me gustaba, satisfacer los deseos de la carne. Porque si hay algo que no podemos decir, es que el pecado es feo. Sí, el pecado es lindo. El problema son las consecuencias a las que conduce y acarrea el pecado, que son el dolor, la angustia, la destrucción, las discordias, los divorcios, rompe relaciones familiares. De todo esto quiere Dios librarnos y el camino elegido es que seamos sus discípulos. Es una tarea que se perfecciona cada día mientras uno va viviendo, porque discípulo significa aprendiz o alumno. El verdadero discipulado surge de un verdadero encuentro con Cristo. Quien comprende lo hermoso y glorioso que es Jesús y puede verlo a través del Evangelio, esta persona va a desear seguirle y amarle hasta el último día de su vida. Claro que habrá luchas y dificultades. El mundo estará en nuestra contra. Las fuerzas del diablo nos atacarán, pero Cristo ha vencido al mundo. Y en Él somos más que vencedores, dice la palabra. Ser discípulo te va a costar todo. Te puede llegar a costar tu popularidad, tu trabajo, tus estudios, tus amigos, tu familia, inclusive tu vida misma. Sin embargo, es un precio demasiado bajo a pagar porque el premio es la vida eterna. Ser un discípulo de Jesús lo es todo y no hay otra cosa que valga más la pena. Es lo único realmente importante en esta vida, porque de nada te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma. Leemos en Marcos 8:32. La pregunta es, ¿querés ser un discípulo llamado por Jesús? Te va a costar. Pedí a Dios que obre en ti para que lo seas. Recuerda que aunque la perla de gran precio cuesta todo, esto no es nada comparado con su valor. Amén. Oremos. Maestro Jesús, no he sido yo quien te ha elegido a ti.
Has sido tú quien me ha llamado por mi nombre, para que comparta contigo los avatares del camino de Galilea a Jerusalén. Tú que me explicas en la soledad el significado de las parábolas del reino de Dios. Ayúdame a creer, vivir y amar el Evangelio permaneciendo unido a ti, como el sarmiento al tronco de la vid. Tú me llamas a ser tu discípulo, para que donde tú estás, allí esté yo contigo, anunciando la buena noticia a los pobres y a los afligidos el consuelo. Maestro, dame fortaleza y sabiduría para renunciar a todo por ti, y que me esfuerce por entrar por la puerta estrecha y que lleve contigo la cruz de cada día, negándome a mí mismo para seguirte. Jesús, tú prometiste estar con nosotros cada día y en esa promesa descansamos. Guíanos como a Pedro, para que podamos decir como él, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el que había de venir al mundo. Amén. Cantamos del himno 451, las estrofas número 7 y 8. Reciban la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz.